Para hablar de la educación, vamos a empezar por Marco Catón, que vivió del 234 al 149 a.C. y en su época fue el prototipo de los ideales patrióticos romanos. Escribe una colección de máximas dirigida a su hijo, Praecepta ad Filium, en las que elabora el ideal del hombre bueno, experto en el hablar. Vir bonus dicendi peritus. En su obra, Catón insiste en los valores tradicionales y en el respeto a la ley, ya que para él la vida pública dependía de la responsabilidad privada. Fue un orador infatigable y escribió numerosos discursos, además de escribir la primera historia de Roma llamada Los Orígenes. En todas sus obras, Catón pone de manifiesto una preocupación esencial por la preservación del estilo romano, ya que le preocupaba que el estilo romano se estaba erosionando progresivamente para dar paso a la introducción de nuevas prácticas y nuevas creencias de origen helenístico. Como vimos, la expansión del siglo III no indujo solo al contacto con los griegos en su calidad de vencidos, sino fundamentalmente en su calidad de maestros. Los romanos hubieron de enfrentarse con la urgente necesidad de asumir muchas de las realizaciones griegas con el fin de preservar los territorios recién conquistados. Y la aceptación de las ideas griegas dio también lugar a la progresiva helenización de los romanos. Todas las actividades de Catón constituían una reacción frente a esa tendencia cada vez más fuerte. Esta tendencia tuvo un nombre, el filohelenismo, o sea, el amor a lo helénico. Y el filohelenismo tuvo el periodo de mayor influencia entre el 250 y el 30 a.C., con la introducción en Roma de la educación griega. Una de las escuelas filosóficas difundidas en Roma con algún éxito fue la filosofía estoica, pero cabe aclarar que la filosofía nunca se arraigó en el ideal romano de la misma manera que lo hizo en Grecia. La retórica y la oratoria eran en realidad mucho más compatibles con el temperamento romano y con su práctica política. La última fase de la gran corriente filohelénica tuvo lugar durante el siglo I a.C. Los ejércitos romanos ocuparon la totalidad del oriente helenístico, incluyendo Egipto, lugar donde estaba Alejandría. Durante este periodo, una de las figuras que pasan a ocupar el primer plano en la vida intelectual romana es Marco Tulio Cicerón, que vivió del 106 a.C. al 43 a.C., cuyo influjo sobre la cultura romana fue lo bastante importante como para que su siglo recibiera la denominación de época ciceroniana. Cicerón implantó en las letras y en el pensamiento un estilo que permaneció como modelo hasta la caída del imperio, 6 siglos más tarde. Cicerón fue un producto de las influencias del helenismo, así como Catón había pertenecido al sistema antiguo. Cicerón fue muy sensible a las críticas romanas de la sabiduría griega y concretamente a los que acusaban de superficialidad a la retórica y a la filosofía. Imbuido al mismo tiempo de los ideales educativos griegos, se esforzó por defender los estudios retóricos y filosóficos. Pero además del análisis de la educación griega, Cicerón se convirtió en el primero y el más importante de los estudiosos romanos de la problemática educativa, convirtiéndose en la autoridad máxima en lo que era la educación romana. Cicerón consideraba importante el respeto y la fidelidad al estilo romano, definidos sobre todo en términos de sus costumbres tradicionales y de la adhesión a la autoridad de la ley. Pero también consideraba que la cultura romana estaba atrasada con respecto a la griega. Por eso tenía que copiarla de alguna manera para lograr una síntesis entre ambas culturas.
En este sentido, es que rechazaba algunas de las costumbres griegas, especialmente aquellas que tenían que ver con el gimnasio, la pederastía y la relación entre hombres que en Grecia generalmente estaban asociadas a la educación. Y es aquí donde podemos ver las diferentes perspectivas entre Catón y Cicerón. Para Catón el peligro estaba en los griegos. Para Cicerón el peligro estaba en las acciones de los propios romanos copiando a los griegos. En cuanto a la función de la educación, para Cicerón, de nada servía la ley y las instituciones democráticas si los ciudadanos no estaban bien educados. De allí la necesidad de garantizar con medios positivos los valores de la virtud cívica. La gran obra educativa de Cicerón es De Oratore, que contiene su defensa del saber griego, así como sus puntos de vista sobre la verdadera educación. Esta obra fue el primer gran tratado romano acerca de la teoría y de la praxis educativa, y se convirtió en fuente de inspiración de los autores posteriores. En cuanto a su contenido, sigue las argumentaciones ya expuestas en su momento por Isócrates, que la vida pública es la realmente valiosa, que exige competencias y experiencias y que esta experiencia la proporciona sobre todo la pericia en el hablar. De allí que Cicerón también sostenga que la oratoria es solo empresa de hombres honorables. Por ello sostiene que el producto final de todo el proceso educativo lo constituye el orador, cuya gran cualidad distintiva consiste en una erudición paralela al desarrollo de un sentido ético que Cicerón denomina humanitas, término latino que podemos encontrar cercano en cuanto a su significado con la paideia griega. En definitiva, ¿cuál es su propuesta educativa? Para Cicerón la enseñanza elemental no es muy importante. Basta con instruir en las técnicas básicas y una base proporcionada por las artes o disciplinas liberales existentes. Una vez que se tiene la base de una educación general, el estudiante puede comenzar el estudio de la oratoria. Además, con el estudio de la retórica, los estudiantes se podrían ejercitar en los usos propios de la oratoria y las técnicas de dicción, expresión y emisión de la voz. Para superar la instrucción formal, los estudiantes deberán basarse en la ley, la literatura y las costumbres sociales del momento, para lo cual deberán leer y comentar diferentes lecturas, redactar discursos de ensayo y participar en juicios ficticios. Antes de ingresar en la vida pública, se deberán estudiar los distintos tipos de oratoria, forense, deliberativa y panegírica. Toda esta formación constituye para Cicerón el ideal de la humanitas, ejemplificado en el Doctus Orator, un ideal educativo difícil de lograr y reservado para una minoría selecta y privilegiada. De allí que la vida pública y el prestigio social sean los objetivos últimos de la educación y la retórica y la oratoria los instrumentos para conseguirlas. La influencia de la propuesta de Cicerón fue fundamental, ya que tuvo gran aceptación y ayudó a configurar en Roma una pauta formal de la educación al elaborar instituciones y procedimientos a través de los cuales iban a canalizarse la educación rumana durante todo el resto de su historia. Bowen nos dice que en su organización formal y en su contenido temático, esa pauta era muy semejante a la que habían implantado los griegos por todas las regiones del Mediterráneo oriental y del Oriente helenístico. Esta helenización implicaba también la enseñanza del griego como segunda lengua, pero existen evidencias que se produjo un proceso de latinización de la educación
al traducir todo el programa de estudios de la educación superior del griego al latín, centrándose en las características de la retórica latina. El conjunto del proceso educativo constaba de 4 etapas: las nociones elementales de la escritura, los estudios gramaticales y literarios, el servicio militar y la enseñanza superior. Es de destacar que la formación elemental no era un privilegio de un grupo social, sino que muchos ciudadanos y algunos esclavos sabían leer y escribir. En este sentido, la capacidad de leer y escribir era bastante común en todo el mundo romano y fue extendiéndose además con la penetración de los ejércitos romanos en las provincias conquistadas. Como evidencia tenemos, por ejemplo, la publicación diaria de las actas del Senado y de la Asamblea Popular, las famosas inscripciones en las paredes de Pompeya, la creciente publicación de libros, etc. Bowen también nos explica cómo la progresiva emigración de los romanos del campo a la ciudad, junto con la riqueza creada por las victorias militares, explican el aumento de la demanda de empleos en ocupaciones urbanas. Estas transformaciones de la estructura social dieron lugar a la aparición de una clase de ciudadanos pobres para la cual la instrucción elemental era un requisito profesional. Y además, la creciente administración del Estado precisaba de un número mayor de personas instruidas, de allí que en Roma los principales esfuerzos educativos se consagraran a la instrucción elemental. En la sociedad romana de este período, las escuelas para la instrucción elemental, o ludus, gozaban de una aceptación general y la asistencia a ellas era voluntaria. El maestro, conocido como literator o ludi magister, que significa maestro de escuela, era un hombre libre o esclavo emancipado y enseñaba a leer y escribir a niños de edades comprendidas entre los 7 y los 12 años. Para aprender a contar, había escuelas especiales con maestros denominados calculator. El literator generalmente no contaba con una formación especial, solo su capacidad de leer y escribir, con lo cual la calidad de la enseñanza podía variar enormemente. Estas escuelas funcionaban en locales alquilados o en casas de las familias acaudaladas, aunque para este tipo de familias el literator era en realidad un tutor privado, muy instruido, que era ayudado por un pedagogo. La tablilla encerada o tabella y el punzón metálico o de madera eran los 2 instrumentos básicos de la enseñanza. El método habitual de enseñanza al niño a leer y escribir imitaba al método griego y consistía en enseñarle primero los nombres de las letras del alfabeto por orden y luego sus formas por escrito, para terminar pidiéndole que las escribiera él mismo en las tablillas. A contar se aprendía ayudándose con los dedos, con piedras, con el ábaco o tablilla de cálculo. Pero la instrucción en el cálculo era mínima. Aprendían solo algunas tablas aritméticas y a contar con el ábaco, y nunca fue una parte importante de la educación elemental. Lo fundamental era la enseñanza de la lectura y la escritura, para lo cual se utilizaba la memorización y la repetición. En cuanto al calendario escolar, comenzaba en noviembre y terminaba en junio. Los estudiantes estudiaban casi todo el día y eran frecuentes los castigos como forma de mantener el interés, como control pedagógico. La palmeta en la palma, denominada férula, y el látigo, scutia, formaban parte del instrumental de todo maestro. La siguiente etapa de la formación comienza a los 12 años de edad. Los hijos de los ciudadanos pasaban del ludus a la escuela dirigida por el grammaticus, equivalente romano del grammaticos griego.
Los conocimientos del Grammaticus eran superiores a la instrucción elemental y la enseñanza solía estar basada en el estudio de la literatura, centrando la atención cada vez más en los autores latinos como Cicerón, Varrón, Lucrecio, Virgilio, Horacio, Ovidio, entre otros. El programa de estudios se basaba en las artes liberales griegas e incluía gramática, lógica, retórica, música, astronomía, geometría y aritmética. Pero en la práctica, la atención estaba puesta en los estudios verbales, en especial los temas gramaticales y literarios, sobre todo de la poesía. La base de la instrucción la constituía el estudio a fondo de los autores latinos y griegos, mediante un análisis gramatical y comentarios en forma oral. El siguiente paso era la escuela de retórica, a las cuales asistían solo una pequeña minoría privilegiada. Dichas escuelas eran dirigidas por un retor o magister dicendi, y el estudiante pasaba de los métodos pasivos de análisis lingüísticos a aspectos más prácticos de la retórica, que implicaban el desarrollo de técnicas de declamación, declamatio. Esto lo hacían a través de dos formas literarias, las suasoriae y las controversiae. Bowen nos dice que con esta clase de formación retórica se pretendía cultivar aquellos aspectos del conocimiento social y político pensando en la formación del ciudadano ideal cívicamente comprometido. La educación romana estaba fundamentalmente pensada para los hijos varones, pero existen pruebas de la instrucción de las niñas e incluso la existencia de maestras. Durante los primeros momentos de la República, las mujeres más afortunadas podían acceder a una educación básica destinada a formar a sus hijos que tenían a su cargo hasta los 7 años de edad, momento en el que pasaban a la tutela de su padre. Como decíamos, esta educación femenina quedaba vinculada al seno familiar, donde se trataba de instruirlas para su futuro papel de esposas y madres, suponiendo una excepción aquellas que continuaban formándose en disciplinas como la música o la literatura. Sin embargo, a finales de la República, las mujeres que pertenecían a la aristocracia comenzaron a preocuparse por su propia educación. La gran influencia de la cultura helenística, junto con su posición privilegiada, les permitieron a estas mujeres ir adquiriendo una mejor educación y buenos conocimientos de literatura y retórica. De esta forma, poco a poco, comenzó a surgir la figura de la mulier docta o matrona docta, usado para definir precisamente a estas mujeres. Parece que este tipo femenino no se contradecía con el ideal clásico romano de la madre educadora, siempre y cuando la mujer no alardease abiertamente de sus conocimientos que debía usar en beneficio de sus propios hijos. Podemos ver cómo en el mundo romano no se le negó abiertamente a la mujer el acceso a la educación, como sí sucedía en otras culturas antiguas. De hecho, existieron algunas corrientes de tipo filosófico, como el estoicismo, que creían que también las mujeres tenían un cierto derecho a la formación similar a los hombres. Asimismo, otros autores defendían la educación femenina porque se consideraba como clave para la formación de los futuros ciudadanos romanos debido a la labor instructiva de las madres. Cicerón, por ejemplo, defendía que las jóvenes nobles debían aprender a leer griego y latín y conocer sus literaturas y su oratoria, lo que redundaría a favor de la educación de sus futuros hijos. Sin embargo, al parecer, fueron escasas las mujeres que accedían libremente a la cultura y a la educación más allá de la instrucción elemental,
y muchas de ellas lo hicieron bajo la tutela de sus padres y esposos, que fomentaban precisamente la instrucción de las mujeres de su familia. En cuanto a las etapas de su formación, hay claramente una división entre la etapa premarital y la etapa marital. La educación premarital se desarrollaba en aquellas etapas de la vida en que la niña permanecía dentro de su círculo familiar y correspondía a la instrucción elemental que recibían junto con los varones, ya sean en sus casas o en las escuelas. En algunos casos podían pasar a la escuela de gramática, adquiriendo una rudimentaria instrucción en oratoria y literatura, además de continuar perfeccionando el griego. Una vez que se casaban, daba comienzo la educación marital, ya que muchos maridos apoyaban abiertamente el que sus mujeres adquiriesen una sólida formación intelectual. En algunos casos, estos hombres se encargaban de educar a sus esposas directamente, pero en otros les permitían asistir a las clases del retor o bien a las conferencias de diversos filósofos. De esta forma, podían equipararse a los hombres más cultos de la sociedad romana, con los que debatían y discutían sobre cualquier asunto de corte intelectual. Pero, como podemos ver, los objetivos de la educación para el varón y para la mujer son totalmente diferentes. Y esa diferencia se centra en la función que se le asigna a cada uno de ellos dentro de la sociedad. Por un lado, el varón, cuya función es ser el ciudadano comprometido. Y por otro lado, la mujer, cuya función es ser la madre y esposa virtuosa.